Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me siguen a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es un palacio, un poder. Continuamos nuestro recorrido por el califato y por su exponente máximo como obra de control de la ciudad de Córdoba y del poder del mundo califal. El Palacio de Medina Azara, cúspide de lo que fue la presencia andalusí en el increíble marco histórico de su progresar dentro de lo que es la historia de nuestro país. Una de las cosas que me enseñó un amigo toledano, un insigne, voy a definirlo como insigne amigo toledano, las muchas veces que iba con él a Toledo, era que la calle Alfileritos era la calle más corta de Toledo y que la calle más sorprendente de Toledo era la calle Hombre de Palo. Hombre de Palo. Sí. Desde la antigüedad el hombre siempre ha tenido mucha preocupación por los mecanismos. Y en la época de Juanelo, que fue un arquitecto que estuvo ideando el preparar un canal que iba a ir desde Toledo hasta Lisboa por todo lo que es el río Tajo, iba a hacer que fuera una ruta comunicable, una ruta navegable, y que los barcos pudieran subir desde la altitud cero del mar en Lisboa hasta la alta altitud que tiene Toledo. Todo esto lo había ideado con una serie de pesas, de esclusas, y técnicamente él consideró que se pudo hacer. Hubiera sido carísimo, pero hubiera sido una obra increíble. Irnos de embarco desde Toledo hasta Lisboa, solo en pensarlo ya estremece nuestros espíritus aventureros. Hombre de Palo, el nombre de un robot, el nombre de un autómata del tamaño de una persona al cual se le daba la cuerda, iba plap, 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 armaría un poco de ruido, me imagino. Iba caminando por la calle, si se tropezaba con un objeto, creo que daba la vuelta. Es una cosa que me parece fascinante, ahora que estamos en el mundo de la robótica, que ahora está Alexa, dígame y tal, pues ya todas estas cosas que las estuvieran haciendo en el siglo XVI e incluso más, incluso con anterioridad. Todo empezó, lo de los mecanismos, parece ser, primero por buscar comodidades para las tecnologías humanas, pero segundo para poder calcular el tiempo. El tiempo siempre ha sido algo que ha preocupado mucho a los hombres. El tiempo se rigió desde la antigüedad por el orto y el ocaso, por el amanecer y por el atardecer, y según las latitudes, pues amanecía antes, amanecía más tarde, el verano, la primavera, el otoño, el invierno iban sucediéndose, iban cambiando las horas, menos horas de sol, más horas de sol, volvían a decrecer, las estaciones llegaban, el tiempo venía, y de esto se hicieron infinidad de historias, algunas de ellas mitológicas, del medio año en el cual vivíamos en la oscuridad, el otro medio año que vivíamos en la luz, un montón de leyendas. Y fue también una de las preocupaciones la construcción de autómatas, que tuvo sobre todo por procurar el control, enfocado sobre todo en un primer momento a la relojería, como os he dicho, en calcular
que dando cuerda a un mecanismo marcara un tiempo que fuera el tiempo que se computara como tal en una realidad temporal, porque hasta entonces era una realidad de la luz o de la oscuridad, no lo podían medir en concreto los humanos. Y con todo esto de la preocupación que tuvieron los andalusíes por controlar el tiempo, por medir el tiempo, había dos cosas que eran para ellos muy importantes. Una era la genealogía y otra era el tiempo en que ellos estaban, cuándo había aparecido Mahoma, cómo se contaban los días, si estaban bien contados, cuándo eran sus solemnidades, cuándo eran sus fiestas, los calendarios, todo este tipo de cosas les emocionaba mucho. La parte de la genealogía tiene una explicación clara, porque claro, si mantenías una buena genealogía, podías remontarte en tus orígenes hasta Mahoma, que era entonces lo que te marcaba en tu poder terreno. Claro, los cristianos los judíos sí que tenían la realidad de que ciertas tribus tenían ciertas funciones, y había ciertas tribus que eran más dedicadas como la tribu de Leví, los levitas, que eran al templo, otros que habían sido los reyes de Israel. Pero nosotros los cristianos, como no se le admite una descendencia real a Jesucristo, pues nadie podían ser primos de Jesucristo, pero al final se pierden todos, porque ya quién puede decir que era descendiente, pero claro, en el caso de los musulmanes esto era la clave, porque si uno decía que él era el califa y que descendía de Mahoma, tenía que probarlo, y tenía que probarlo a través de una línea genealógica. Así que control del tiempo por los mecanismos de relojes, control del tiempo por los calendarios y por la ascendencia, y control de su historia a través de la genealogía. Esto era lo que rodeaba el arte y el poder de Medina Zara. En arte se hicieron interesantísimos talleres, por ejemplo, en el tema, cuando era corte califal, Medina Zara, me estoy refiriendo, de marfilería. Se hicieron magníficas arquetas. Había una arqueta que estuvo en producción desde el año 947 al 966, donde se hicieron una serie de obras primorosas que son selladas y realizadas por un tal maestro Jalaf, que cogía las partes hacía unos botes esféricos que aprovechaba el cuerno, lo vaciaba, lo cortaba, le hacía una tapa, y otras que le sacaban, como si dijéramos, tiras, y con ella construían una caja que la forraban con esas tiras, la claveteaban con esas tiras. A veces hacían hasta clavitos de marfil, engarces de marfil, que los claveteaban sobre la madera. Botes y arquetas fueron lo que más se producen, de una espectacularidad exquisita. Me estoy acordando de la arqueta de Leire, del bote del aseo de Berga de Portugal. En metales trabajaron una cosa increíble, el cordobán, que nos queda todavía como palabra, que es esa taracea de esmaltes, a veces de incrustaciones de un metal sobre otro, de engarces con piedras. Eso era una de las cosas que durante el califato de Abderrahmán, el del califa Al-Hakem II y de su sucesor Isham, tuvieron un éxito y una producción absolutamente increíble. La arqueta de la Catedral de Gerona, que es metálica, es de esa época. Es una arqueta que está decorada con un tipo de palmeta muy característico, que se repite 44 veces, probablemente sería una especie como de medida de ellos, y era donde, en esta arqueta que está en la Catedral de Gerona, probablemente fruto de alguna racia, de alguna conquista, de alguna batalla, era donde se guardaba el emblema, la bandera de los omeyas de Córdoba. Otra de las cosas que tenían también en metales era la construcción de pequeños animales para aplicarlos a los surtidores. Por ejemplo, pequeños ciervos que echaban el agua por la boca,
de los cuales se conserva uno en el Museo de Medina Zara, otro está en el Museo Arqueológico Nacional y otro, son ciervos los que se conservan, y otro lo compraron a través, vaya usted a saber cómo, está en el Museo Nacional de Qatar. Porque el agua entraba en estos ciervos por un tubo cilíndrico hasta la plataforma en Ortoedro, y desde allí a través de las patas delanteras llegaba a la boca, que servía de surtido. Les parecía lo más exótico. También había una gran producción textil y alfarera, donde se ha conservado de aquella producción el almaizar de Ishaan II, que es una banda larga de tejido finísimo que se utilizaba para turbantes, una pieza hecha entre el 976 y el 1013, y lleva una franja central con unos dibujos de aves, todo muy suntuoso. Luego también la cerámica era muy cotizada y muy como con mucho protocolo realizada. Era blanca y decorada en colores verde y manganesa con motivos ornamentales. Claro, ellos tenían el problema de que no podían hacer representaciones humanas o de seres vivos animados, salvo por influencia persa, algo de los pavos reales y de algunos pájaros. Pero van apareciendo, conforme se están haciendo las excavaciones en Medina Zara, piezas que incluso parecen provenir de Irán y de Irak. Y en tecnología desarrollaron todos los estudios en las madrasas, que eran entendidas como universidades en ciertas mezquitas, pero claro, lo más importante es la capital, la de Córdoba, la madrasa, que incluía allí el estudio de medicina, de matemáticas, de astronomía. También había otras ciudades que se dedicaron a cosas concretas. Por ejemplo, Denia se dedicó casi en exclusiva a la astronomía. Luego, esto os lo contaré más adelante. Luego, el interés que los emires omeyas habían tenido por los libros, pues hizo que se formara una biblioteca palaciega impresionante. Abderramán II había enviado varios cortesanos a conseguir determinados libros para completar su colección, y la Biblioteca Real de Córdoba se desarrolló notablemente ya con Abderramán III. Él tenía gran conocimiento y su mayor felicidad se producía cuando los embajadores del extranjero le traían de presentes libros. No quería joyas y todo eso, y dinero, ya tenía de todo. Y el culmen de las bibliotecas se producirá con el siguiente califa, con Al-Hakam II, que llegó a alcanzar los 400.000 volúmenes. Ya veis que esto era casi tan imponente como la de Alejandría. El interés de poseer grandes bibliotecas fue propio no solo de los califas, sino también de muchos cortesanos, y todo esto se produce porque con ellos, con los árabes, cambia una técnica relativa al almacenaje, que es el soporte físico, con la llegada en el siglo X del papel al Andalus. Entonces, también la estabilidad política que aportó Abderramán III consiguió un periodo de calma y de bonanza económica para poder realizar diversos desarrollos científicos. Y asimismo, desde el califato se alentó a los intelectuales orientales a establecerse en el territorio califal andalusí y en concreto en Córdoba. Los intelectuales siempre en todas las partes muchas veces han sido considerados como enemigos de poder. Si escribes y te leen, ya puede ser un problema. Entonces muchos acabaron aquí de muchas zonas por disidencias políticas, por disidencias religiosas, eran aquí en esto que era el extremo del mundo, donde aquí ya no te iban a buscar, era donde acabaron importantes escritores de lo que era el mundo literario musulmán. Entre los que llegaron a la corte califal en esta época, pues está también el músico Ziyab o el gramático Abu Dalí al-Quali, y también hicieron lo posible por comprar todas las publicaciones existentes en las grandes capitales del mundo islámico. De igual manera, los intelectuales andalusí que viajaban a Oriente con motivo de peregrinar a la Meca, o por motivos de estudios, introdujeron
pues todas las innovaciones y todos los libros que allí se estaban realizando. De entre estos destacó el médico y matemático cordobés Abdul al-Jabali, quien viajó a Oriente en el año 958, dirigió el hospital de Fustat, era el hospital más grande que había en el Cairo, y volvió al Andalus en el año 970 y se convirtió en el médico personal de Al-Hakam II y de Ishán II. Este equilibrio económico y social que proporcionó un gran desarrollo hizo que las ciencias estuvieran un altísimo nivel. Las importaciones, juntamente de los avances técnicos con los inventos locales, convirtieron al Andalus en un referente mundial. Los avances fueron pues desde sistemas de refrigeración con el uso de mercurio para crear juegos de luces, los autómatas de los que os he hablado que producían admiración y también muchos pacientes que acudían a los médicos cordobeses para ser tratados y curados. Y todos estos avances traspasaron los conocimientos a los reinos hispanos. En el año 940, Al-Hakam II recibió la visita del obispo de Gerona, Gomar II, quien a su vuelta introdujo en la marca hispánica ciertos descubrimientos. Y poco después, en torno al 961, se redacta el llamado Calendario de Córdoba, redactado en colaboración del médico y secretario andalusí Arib ibn Said y el obispo mozárabe Recemundo. Ya veis que siempre había una gran fusión entre, aunque fueran de distintas religiones. Este calendario se conserva tanto en árabe como en latín y en él se une el texto litúrgico mozárabe propio de un obispo con un sistema calendárico de ascendencia babilónica en el que se utilizan 14 pares de estrellas que ayudan a determinar el recorrido del Sol a lo largo del año, estableciendo así un calendario en el marco del cual poder explicar los diversos fenómenos atmosféricos para aplicarlo a la agricultura y a la ganadería relacionada con cada uno de estos periodos. En ciencia matemática tuvo lugar un desarrollo increíble, en tanto en matemáticas como en astronomía, y donde más se notó probablemente fue en la astronomía, donde más avanzaron. Uno de los primeros tratados de los que se tiene conocimiento en Al-Ándalus es el tratado de Qasim ibn Mutarrif al-Qután. De él se conserva una de sus obras, el libro sobre la cosmología, de donde desarrolla temas cosmológicos y astronómicos. Y es el primer tratado andalusí de estas características y un compendio de todos los conocimientos cosmológicos de la época. Se basa en tradiciones del Islam unidas a ecos de una antigua tradición latina, todavía en uso en la península ibérica. Los capítulos que pretenden explicar la estructura física del cosmos muestran una clara dependencia de Aristóteles, mientras que otros se basan en Ptolomeo. Fue la época de la llegada, invención y colocación de los relojes mecánicos, fruto de lo que os he dicho, de esa preocupación por el tiempo. El matemático Maslama fue también un magnífico astrónomo, este era madrileño, y es un gran conocido que dio con sus estudios precisión a esta ciencia. Y creo que el tal Maslama no tiene ni una calle en Madrid, pese a ser un insigne ciudadano madrileño. El más famoso adelanto y el secreto mejor guardado fue el astrolabio, obra del maestro y matemático del grupo cordobés Hamad ibn al-Safar, que murió en el 1035, que creó su escuela en Denia, Danilla se llamaba entonces Denia, y juntamente con su hermano desarrolló tres astrolabios. Eran descendientes de fundidores. Al-Safar significa hijo del artesano, hijo del fundidor del cobre, y de las tres obras se han conservado todas. Uno hallado en Toledo y conservado en Berlín, y los otros dos de procedencia desconocida están conservados en Edimburgo y en Londres, pero ahí tienen grabado me hizo Al-Safar y me hizo en Danilla, o sea que no hay ningún problema, todavía son espectaculares. Los astrolabios islámicos cuentan con varias partes
tienen una madre que, bueno, a ver, no me voy a meter en cómo es, sino que con un astrolabio lo que se calculaba era por la noche y al amanecer con las primeras estrellas o con las últimas estrellas donde se encontraba un cuerpo con relación al horizonte y se podía situar. Esto era imprescindible para la navegación, porque cuando no había puertos, pues más o menos ponían rumbo, pero a veces aparecían igual 70 kilómetros al norte o al sur de donde pensaban que iban a llegar. Con esto era de una precisión milimétrica. Con un astrolabio medías por dónde ibas anotando los pasos que estabas dando y te conducían necesariamente con una deriva de igual de 4 o de 5 kilómetros, pero te llevaban al punto exacto. Preocupación por la medicina, la farmacología, la traducción del Dioscórides para la producción de productos para curar a la gente. En el camino de la medicina, el médico del califa, conocido como Al-Bukasis, Abu al-Qasim al-Zabari, escribió uno de los primeros tratados totalmente validados y contrastados por la medicina andalusí. Al-Bukasis nos dejó referencias de la cauterización, de la descripción de la hemofilia, de la enfermedad de la lepra, de cirugías realizadas con cuchillo, con una descripción detallada de las intervenciones quirúrgicas que se conocían entonces y se practicaban, descripción de técnicas de sutura, refiriéndose al uso de hormigas gigantes que hacían las veces de punto de sutura, sobre todo en las heridas abdominales. El procedimiento consistía en hacer que la hormiga mordiera ambos lados de la herida y a continuación se le quedaba la cabeza y quedaba como un punto, y ese era el que agarraba una parte de la piel con otra. Y Al-Bukasis parece ser el primer cirujano en documentar el uso del catgut para suturar heridas, material con hilo de suturar que hoy sigue vendiéndose en las farmacias. Trató asimismo de la cirugía plástica, describiendo técnicas para reducir el tamaño de los senos femeninos y masculinos. Fueron los primeros que empezaron con la cirugía estética, describiendo técnicas para reducir las venas varicosas, soluciones quirúrgicas para el hermafroditismo, para la circuncisión. Otra vertiente, el tratado de fracturas, esguinces, dislocaciones, las técnicas de empalmar una luxación del hombro. Otra de las increíbles partes de su tratado es el describirnos y dibujarlos los escalpelos, las tijeras, los ganchos, forces, jeringas, sierras, agujas, cucharas e instrumentos de madera para reducir fracturas y dislocaciones. Bueno, todo lo que era la preocupación increíble por el mundo médico. En el mundo de las maquinarias y de los autómatas se realizaron diversos experimentos, algunos que se movían con agua, con mercurio, y así como relojes de mecánica o cuerda para dar las horas de día y de la noche. No entenderíamos nuestra sociedad del mundo europeo sin la participación y la actividad científica del desarrollo tecnológico del califato durante el mandato de su primer califa, de Rahman III. Al-Ándalus asimiló lo mejor de la ciencia oriental, tanto de las ciencias exactas como de las ciencias naturales, y comienza a desarrollar una producción científica propiamente ya andalusí, que se desarrollará posteriormente ya en menor medida en los reinos de Taifa, pero también algunas veces con alguna manera esplendorosa. Pero no podemos entender el califato ni el mundo mozárabe, pues muchos de ellos fueron allí desterrados, sin entender el intento de Rahman III de frenar la expansión en el norte de África del califato fatimí. Este califato se presentó como tal desde el 910 y pretendió expandirse por Al-Ándalus. Omeyas y fatimíes se disputaron largo tiempo el dominio del territorio marroquí, el control del estrecho de Gibraltar y el poder marítimo del Mediterráneo central y oriental. En esta época el Magreb occidental era un territorio mucho más rural y atrasado que la península.
con gran presencia de bereberes que se agrupaban en tribus, y las únicas ciudades relativamente relevantes eran Fez, en Marruecos, y el oasis de Silgimasa, hoy en ruinas en Marruecos. Y los enfrentamientos tribales eran constantes, lo que preocupaba al poder cordobés, así que para reforzar el control del estrecho de Gibraltar ocupó Ceuta y Melilla en la lejana fecha de Ceuta en 926-927 y Melilla en el 931-932. Levantó también el castillo de Tarifa y fortificó la bahía de Algeciras. Pero el problema era más amplio. Los fatimíes no solo amenazaban el control omeya de la península ibérica y del Magreb, sino que dificultaban de igual modo las rutas de oro desde Tombuctú, hoy Mali, que atravesaban el Sahara, aportando oro para las cecas, para hacer monedas y esclavos. Como describimos en el desarrollo militar y marítimo, en el anterior podcast, el control directo de los puertos a los que se sumó Tánger en el año 951 permitió sostener el comercio caravanero. A esto el califa agasajó y sobornó a los diversos colectivos clientelales que se movían por el Mediterráneo y el Magreb, y los fatimíes se apoyaron principalmente en la dinastía bereber de los ciríes, que estaban en las montañas argelinas, y las cenejíes viene de ciénega, de ahí el nombre del sur del desértico con oasis cenagosos, y los omeyas se apoyaron en los cenetes, bereberes de la zona del Atlas en sus dos vertientes, y en la dinastía idrisi de Argelia y Marruecos, que en esta época estaba en una clara decadencia. Todo esto para hacer frente al poder fatimí. Se sucedieron diversos enfrentamientos, ocupaciones, pérdidas de territorio, pero a principios de la década de 1950, Tánger, Tetuán y Ercila quedaron como plazas andalusíes en las que más adelante se le añadiría la ciudad argelina de Tremecén. Los fatimíes intentaron recuperar terreno y lo consiguieron, incluso sitiaron y destruyeron una gran parte de la flota omeya en Almería. Pero al final del reinado de Abderramán III supuso la expansión máxima de la influencia fatimí, que sería contrarrestada ya con su sucesor Al-Hakem II. Además de un fluido trato diplomático con los reinos cristianos del norte y con los jefes del Magreb, Abderramán estableció unas relaciones intensas con otros países. De Cerdeña llegó, por ejemplo, se sabe, una embajada en el año 942, acompañada de comerciantes de Analfi, el gran puerto italiano napolitano, y con los que se establecieron un importante tráfico comercial. El marqués de Provenza y luego rey de Italia, Hugo de Arles, también mantuvo relaciones diplomáticas con el califato, de igual modo como hemos relatado la llegada de libros y un monje versado en griego y árabe en una de las visitas desde el Imperio Bizantino. De igual modo, los diplomáticos, muchos de origen mozárabe, mantuvieron contacto con Otón II, muchas de ellas con el tema de fondo de las correrías de los piratas musulmanes en Fraisenetun, que suena a fraile senecto, es la actual Saint-Tropez, en la costa de la Provenza, y que eran achacadas, a veces decían que esos ataques y esas racias marítimas eran ordenadas por Córdoba, que tampoco lo eran exactamente. También mantuvieron contactos con Creta, que fue un estado musulmán fundado por exiliados de Al-Ándalus, que estuvo en manos andalusíes desde el 827 al 961. Bueno, Abderramán murió en Medina Zara, que he intitulado al principio Un palacio, un poder, el día 15 de octubre del año 961. El logro del primer califa fue la unificación y pacificación de los territorios andalusíes, que volvió a someterse a la autoridad cordobesa. Sin embargo, ese poder militar y político no dio resultados consistentes. El califato quedaría abolido en 1031 y los omeyas como dignatarios prácticamente desaparecieron de Al-Ándalus, y su labor de unificación tradicional quedó más tarde desbaradada
por la desfragmentación que llegó con los reinos de taifas. Todo lo que de materia de defensa y de fortaleza había creado el primer califa se vio desmantelado por la desfragmentación en taifas, que consiguieron los cristianos superar con éxito en la lucha que denominaron Reconquista. Y la abundante presencia de tropas bereberes en el califato, pues también consiguió aumentar la fragmentación por las luchas internas y por las luchas de control de poder. Murió Abderramán a los 73 años, tras haber reinado 50 años y medio, y su cuerpo fue trasladado al cementerio del Alcázar de Córdoba, donde fue enterrado como todos sus antecesores. Le sucedió su hijo Al-Hakem II, que por entonces tenía 46 años. Fue el segundo califa omeya. Había nacido en Córdoba el 13 de enero del 915 y murió en la ciudad califal el 1 de octubre del año 976. Accedió al califato el 16 de octubre del 961 hasta su muerte. A los 8 años fue nombrado sucesor de Abderramán III, siendo preparado militar y desde la administración en el proyecto del gobierno, de las artes y desde las letras. Al contrario que su padre, Al-Hakem II, se apoyó en dos personajes de la corte, el general Galib, un liberto de origen esclavo, y el chambelano primer ministro Al-Musafiq, que junto a la concubina Sub dirigieron el gobierno. Su gobierno en el califato se basó en la igualdad de todos los grupos étnicos y religiosos para acceder a los puestos de gobierno, acabando con la nobleza militar árabe, berberisca, eslava o de cualquier otro lugar. Respecto a los cristianos, a los judíos y a la inmensa parte de la población, así como una burocracia sustentada ya no en los méritos de qué descendencia, de quién eras descendente, sino por los méritos de una clase media comercial y administrativa que iban a ser las que constituirían la base de un estado de bienestar. El gobierno militar, el general Galib, tenía a su cargo la defensa de la frontera septentrional frente al reino asturleonés y al condado de Castilla, y Al-Musafi, el chambelán, ejercía el gobierno desde la enfermedad que había tenido el califa. Tras ser nombrado califa, el califa anterior, el antecesor, tras ser nombrado califa, se centró en la reclamación del rey de León de las 10 fortalezas que su rey, Sancho I, había prometido a su padre por la guerra que mantuvo con Ordoño IV y que había prometido a Sancho a cambio dejarle reinar. Pero ante la negativa del rey de Leones de devolver las 10 fortalezas, Al-Hakem II acogió al depuesto Ordoño IV en la corte cordobesa, prometiéndole revertir la situación y reponerlo en el trono, lo que hizo que Sancho I se retractase y enviase una embajada a Córdoba con la promesa de cumplir la devolución de las fortalezas. Sin embargo, la muerte de Ordoño IV, estando en Córdoba en el año 962, hizo que éste cambiase de postura y concretase una alianza con el rey navarro García Sánchez, con el conde castellano Fernán González y con el conde de Barcelona Borrell II, para hacer frente al poder califal. En el año 963, Al-Hakem inició una ofensiva militar con la toma de las plazas de San Esteban de Gormaz, de Atienza y de Calahorra, lo que, unido a las crisis dinásticas cristianas, llevó al califato de nuevo a una supremacía. Gormaz se reforzó como un centro de defensa frente a cualquier embate castellano en la línea de Duero. La fortaleza califal de Gormaz es alucinante. Si podéis ir a verla alguna vez, hacerlo porque os vais a quedar deslumbrados. En el año 965, la muerte por envenenamiento del rey Sancho llevó al trono leonés al pequeño Ramiro III, de 3 años. Su minoría de edad y la regencia de su tía Elvira condujeron a la crisis en los reinos cristianos y el califato quedó con un papel importante en ellos, pactando con diversos nobles y señores feudales, y ante esta situación el nuevo conde castellano García Fernández y el rey navarro Sancho Garcés se apresuraron a prestar homenaje y vasallaje al Al-Hakem II entre los años 965 y 974.
En 974 fue cuando el nuevo conde castellano, García Fernández, que había sucedido a Fernán González, aprovechando que el grueso del ejército califal se encontraba en África, atacó la villa soriana de Deza. García Fernández se alió con los leoneses y navarros, puso cerco a la fortaleza de Gormaz en el 975 y después asaltó la villa de San Esteban de Gormaz, después de haber asaltado la villa de San Esteban de Gormaz en 974. El retorno del general Galib, que era el militar ilustre del califato de la campaña africana, puso fin a los ataques cristianos al vencerlo en las batallas de Gormaz, en Langa, Soria, comarca de Burgo de Osma, y en Estercuel, en Teruel, cerca de Andorra, Sierra de Arcos. La política africana de Al-Hakem II estuvo marcada por un intento de frenar la expansión del califato fatimí, con capital en Kairouán, en la actual Túnez, frenarla por la parte del Magreb, política que se vio favorecida por la conquista en el año 969 de Egipto por los fatimíes, que trasladaron su capital al Cairo 3 años más tarde, y con ello se desplazó el poder de Túnez hacia Egipto. Y con ello los omeyas, en el año 972, Al-Hakem II decidió recuperar los territorios y su influencia en el Magreb, y con esta opción militar tuvo que enfrentarse al último representante de la dinastía idrisí, que era aquella descrita en la política magrebí de Abderramán III, que estaba representada por el emir Al-Hassan ben Kanun, y en agosto de 972 las tropas omeyas recuperaban Tánger, que había expulsado a la guarnición califal omeya y que Ben Kanun controlaba. Tras perder Arcila, el idrisi lanzó un ataque que obligó a los andalucíes a refugiarse en Ceuta, y Al-Hakem II envió al general Galib, que sofocó la sublevación. Gran parte de las conquistas eran sobornos, y así era como se mantenía el poder en la zona del Magreb. El tema del control marítimo, Al-Hakem II tuvo que afrontar varios intentos de invasión por parte de los vikingos normandos, con el líder Gundurendo, que intentaban frecuentes asaltos a muchos puertos del sur de Europa. En el año 966 atacaron Lisboa y desde aquí se desplazaron a saquear todos los puertos del Algarve, siendo reducidos en Silves, Portugal, por una flota que había salido de Sevilla al mando de Muhammad ibn Rumáis, el gran almirante de la tropa andalusí. Almería siguió siendo el principal puerto del califato y se fortificó por orden de Al-Hakem II en el año 964. En este mismo puerto el califa ordenó construir en Almería una flota al estilo nórdico para luchar contra los vikingos en alta mar y poder capturarlos ante lo rápido de sus maniobras. En el año 971 los vikingos intentaron una nueva invasión en territorio califal, pero el califa envió la nueva armada y coordinó las naves de Sevilla y de Almería, consiguiendo que los normandos no desembarcaran. El gobierno de Al-Hakem II fue un gobierno brillante. Realizó obras públicas en Córdoba, que se convirtió en la ciudad más importante de Europa, tanto desde el ámbito poblacional, político y cultural, y fue la primera ciudad peninsular que tenía calles pavimentadas, alumbrado público nocturno, alcantarillado, y que se mantenía y se distribuía ante una red perfectamente organizada, algo extraordinario para la época. Los impuestos coránicos nunca fueron suficientes para hacer frente al gasto del Estado, pero la economía alcanzó un desarrollo extraordinario por el periodo de paz dentro del califato que le dio a sus ciudadanos, lo que proporcionaba al fisco unos ingresos saneados que permitían la construcción de las obras públicas. El dominio de Marruecos y de Argelia también facilitó la protección de las caravanas que traían el oro del Sudán, que era con el que se acuñaban las monedas. La ganadería, que estuvo en manos de los bereberes, ya desde Abderramán II se había introducido
los camellos en la península y con Al-Haken se habían convertido también en un arma militar del ejército, una minería muy extensa que continuó con las explotaciones romanas y una industria que tuvo un gran desarrollo en la manufactura, como hemos visto, de objetos de lujo. El desarrollo de las ciencias y de las letras que facilitó de gran manera a Abderramán III y Al-Haken II con sabios orientales inmigrados, todos los desarrollos, una labor de beneficencia. En Córdoba, por ejemplo, se fundaron 27 escuelas públicas para pobres y huérfanos, una lucha constante con el analfabetismo, la imponente creación de la biblioteca de Al-Haken II, que llegó a tener 400.000 volúmenes, la llegada constante de obras del Cairo, de Bagdad, de Damasco, de Alejandría, cargadas de novedades, hizo que ese enclave, ese palacio, ese enclave del poder que fue Medina Zara, tocara la cumbre, la cúspide de su gloria. Y hasta aquí, un día más, Historia con Sentido. Encantado de haberos podido contar un hecho relevante de la historia de Al-Ándalus.